Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, esperemos que muy bien. Eh, Mi nombre es Analía Pastrán. Soy alumna del tercer año de la carrera técnico superior en turismo. También miembro del comité organizador de la octava edición de la Feria de Educación y Turismo realizado por el más conocido ISET, que es el Instituto Superior de Educación Técnico Profesional. Más que nada, en primera instancia quería darles las gracias por seguir acompañándonos en esta serie de entrevistas que vamos a estar realizando en la Semana del Turismo. Y el día de hoy vamos a tener la suerte de contar con una persona la cual tiene mucha formación, ha trabajado mucho tiempo en todo lo que es el uso público, principalmente en las áreas protegidas, la cual es la persona que también ha sido jefa mía dentro de lo que es mi trabajo en la Administración de Parques Nacionales, es María Teresa Oro. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Teresa? Hola, Analía, ¿cómo estás? Hola a todos. Bien. La verdad es que ante todo agradecer la invitación, así que muchísimas gracias por la invitación a participar de este encuentro virtual. Perfecto. Bien, en pocas palabras, como para dar también un marco a esta entrevista, también les queremos contar que en esta edición de la feria vamos a estar tocando una temática muy importante, varias temáticas las cuales se desarrollan en base al lema de este año, el cual lo repetimos en cada entrevista, el cual es el turismo sostenible como promotor de la igualdad de derechos y la diversidad cultural. Así que en base a este lema vamos a estar desarrollando la entrevista. Pero previo a iniciar estas preguntas, vamos a hacer un pequeño recorrido en la formación, en la carrera profesional de María Teresa. María Teresa ha iniciado su trayectoria laboral en lo que es Casa Central, en lo que es la Administración de Parques Nacionales, que también fue jefa de la división de servicios al visitante en la UELWAPI, coordinadora del programa de planificación de uso público, jefa del departamento de uso público, asesora del equipo intendente y actualmente es miembro del equipo de planificación estratégica y la división de educación ambiental. ¿Es así, María Teresa, o me estoy olvidando de algo? No, está muy bien, está muy bien. Perfecto. Gracias. No, por favor. Además, en este caso queremos destacar algunas de las principales formaciones que ha tenido María Teresa a nivel nacional como internacional, los cuales justamente se destacan el Congreso Nacional de Áreas Protegidas, realizado en Córdoba, la formación técnica en la implementación de normas IRAM-SECTUR, seminarios realizados acerca del manejo de servicios turísticos en áreas protegidas, realizados justamente a partir del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Estados Unidos, también cursos realizados en Bangkok y San Francisco. Creo que podemos encerrar casi toda la carrera de María Teresa en estas pocas títulos o formaciones, pero bueno, más que nada queremos conocer tu visión en cuanto a algunas preguntas muy básicas, pero que nos dan mucho de qué hablar a la hora de este lema. Como ya lo hemos mencionado, por última vez prometo mencionarlo, teniendo en cuenta este lema, vamos a iniciar con las preguntas, el turismo sostenible como promotor de la igualdad de los derechos y la diversidad cultural. En tu trayectoria personal y profesional, ¿cuál consideras que ha sido tu labor más significativa acerca de estas temáticas? Bueno, en realidad desde mi rol dentro de la Administración de Parques Nacionales, sobre todo, y no tiene que ver con un mérito mío, sino con un mérito institucional en el que me ha tocado desarrollarme y además con diversos grupos de trabajo, yo creo que uno de los grandes aportes que ha tenido la Administración de Parques es justamente incorporar como parte de sus políticas de gestión de las áreas protegidas ya en el año 2000 la posibilidad de la interculturalidad, es decir, empezar a pensar esta cuestión que tiene que ver con el comanejo, con el dos culturas que se encuentran y que tratan de acordar la gestión de un área protegida o de un territorio que en este caso pertenece a un área protegida en conjunto, pero
justamente lo difícil de aquel desafío era pensar, bueno, ¿cómo hacemos con estas visiones y estas culturas tan distintas? Bueno, de eso se trata el comanejo, y Parques empezó con los primeros lineamientos en el Parque Nacional Lanín en el año 2000. Después eso se tradujo, fue como un aprendizaje durante varios años, y el segundo parque que se incorporó a esa experiencia del comanejo es el Parque Nacional Nahuel Huapi, donde hoy existe un consejo intercultural de comanejo, existe un área específica dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi que trabaja justamente en estas cuestiones, en el mano a mano entre la administración, en este caso nacional, porque pertenece a un organismo nacional, y los pueblos las comunidades que pertenecen al pueblo mapuche, que en el caso del Parque Nacional Nahuel Huapi son 7 comunidades reconocidas, ¿no? Esto yo creo que, sí, espero no equivocarme, pero creo que al día de hoy sigue siendo la única o una de las pocas, sacando obviamente al INAI, que es la institución que se dedica a los pueblos originarios, es una de las pocas experiencias de gestión a nivel nacional que se tienen con pueblos, con pueblos que pertenecen a comunidades originarias, y que ha ido transcurriendo en el tiempo, pero que se fortalece justamente en la implementación de distintas políticas, desde la implementación de, por ejemplo, servicios turísticos dentro del parque, la posibilidad, como en el Parque Nacional Lanín, de que esas comunidades tengan la propiedad comunitaria de sus tierras ancestrales, el reconocimiento de determinados derechos. Me parece que eso ha sido un avance importante en términos generales de reconocimiento de derechos, pero que por supuesto está en tránsito, ¿no? Que por supuesto tiene que ver con un aprendizaje continuo, con idas y vueltas, con planteos, pero básicamente, y yo creo que lo importante de esto es pensar la interculturalidad, y en el caso particular del Parque Nacional Nahuel Huapi, el comanejo, como un espacio de reconocimiento mutuo. Esto está bien claro en su gestión original, ¿no? En su origen y en su idea original que está aprobada. Esto de reconocerse dos culturas mutuamente, respetarse mutuamente, y en base a eso generar el ámbito de confianza necesaria para que el diálogo sea la herramienta de trabajo, ¿sí? Estas son las pautas fundamentales y que me parece interesante reconocer y recordar. Digamos, en el ámbito del comanejo en el parque se trabaja sobre esa premisa, la premisa del reconocimiento y el respeto mutuo, la premisa de la confianza y de generar el ámbito de confianza para que la herramienta sea el diálogo, ¿sí? Y en base a eso poder lograr los objetivos tanto de conservación del parque como los objetivos que tenga la propia comunidad, ¿no? En relación al ambiente. Eso me parece que es como lo más interesante. Yo, si bien no he participado particularmente en el área de comanejo, porque estuve siempre en el área hasta hace poco, en el área de uso público, el área de uso público tiene dentro de sus funciones, digamos, la habilitación de los servicios turísticos que pertenecen a las comunidades reconocidas del parque. Así que con muchas comunidades empezamos desde cero, empezamos desde una idea muy vaga o muy a veces idealista del servicio turístico hasta llegar a la concreción de un servicio que está en funcionamiento, como en el caso de un campamento, como en el caso de varias áreas de uso diurno, como en el caso de las cabalgatas o la venta de artesanías, digamos. Muchas veces eso empieza simplemente con una reunión, con un diálogo, ¿no? Con esto de, bueno, empezar a generar confianza, empezar a conocerse, y en base a eso nosotros tratar de apoyarlos y de ayudarlos con herramientas a lo mejor un poco más técnicas para que ellos puedan implementar la idea que tenían, ¿no? Y en base a conceptos que tienen que ver más con la conservación y con las áreas protegidas, asistirlos y asesorarlos para que el desarrollo de esas actividades sea lo más compatible con el ambiente y con la sociedad posible, ¿no? Así que yo creo que eso es una tarea importante que lleva el Parque Nacional Nahuel Huapi adelante, pero que no se circunscribe solamente a este parque y que ojalá se pueda replicar inclusive en otras áreas protegidas del resto del país que también tienen comunidades de pueblos originarios o dentro del parque o en su área de influencia, ¿no? Así que
Eso me parece como un aporte importante. Exactamente, me parece que ha sido uno de los trabajos más significativos desde los diferentes roles de los miembros del Departamento de Uso Público. También como para poner en contexto, no es que es una idea y que no se logró desarrollar. Tenemos dentro del parque muchos casos, los cuales justamente sí han iniciado con una actividad o ganadera y han podido ir cambiando de a poco justamente esta visión, y principalmente han sido de poblaciones y de comunidades, así que yo coincido totalmente con María Teresa en esta respuesta de que en la realidad hemos tenido muchas comunidades que por suerte hoy podemos nombrarlas y son varias. Sí, tal cual, e inclusive para nosotros también fue un proceso. Nosotros como Administración de Parques Nacionales teníamos una visión hasta no hace muchos años atrás respecto de la necesidad, por ejemplo, de eliminar la actividad ganadera dentro de las áreas protegidas, ¿no? Eso en realidad era se lo llamaba la reconversión de las actividades, ¿sí? Eso, al ir implementándolo, demostró en su propia implementación que no funcionaba, que no era viable, porque siempre la actividad ganadera fue una actividad complementaria al resto de las actividades de estas comunidades, dadas las temporadas, dada la afluencia de gente, etcétera. Entonces, con el correr del tiempo, para nosotros también fue un aprendizaje entender que en realidad no se trataba de reconvertir la actividad, lo que se trataba era de diversificar su actividad. Es decir, que no quedaran solamente con la actividad ganadera y que no se prestara esa actividad, o que no se desarrollara esa actividad ganadera de cualquier forma, sino que también hay que darle pautas técnicas que tienen que ver con el mejoramiento de los animales, con la salud, etcétera, etcétera. Pero digamos que esa actividad era perfectamente compatible con la diversificación hacia otras actividades, que puede ser la venta de productos de artesanía o el establecimiento de un área de acampe o un área de uso diurno, o cabalgatas, o inclusive tenemos el caso de un chico perteneciente a una de las comunidades que es guía de rafting. Él hizo su curso en la Prefectura Naval, hizo toda su actividad con otros prestadores y tiene hoy su credencial de guía de rafting, además de guía comunitario, ¿no? Entonces, eso ha abierto mucho las posibilidades para las comunidades en general, para los pobladores en general del parque y en particular para las comunidades, ¿no? Exactamente, por suerte podemos decir que además es un prestador hace poco tiempo de la actividad de rafting, así que con orgullo también lo podemos mencionar. Bueno, también queremos seguir ahondando en diferentes temáticas, es por eso que, considerando que la sostenibilidad es el equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental, en los roles que has desarrollado durante tu carrera, ¿crees que manejamos un presente sostenible de cara al futuro? ¿Y qué acciones consideras que podríamos llegar a sumar como sociedad justamente ante este equilibrio? Bueno, el desafío de la sostenibilidad o de la sustentabilidad, la verdad es que es un desafío importante para la sociedad en general, ¿no? En todos los ámbitos de la sociedad. Pero creo que este año particularmente se dio un hecho que creo que sienta algunas bases respecto de cómo nos vamos a manejar hacia el futuro y ya excede inclusive el ámbito de la administración de parques, y es la aprobación de la Ley de Educación Ambiental Integral. En junio de este año se aprobó una nueva ley que tiene que ver con esto, justamente con el ampliar la educación ambiental a todos los ámbitos de formación académica o educativa que tiene el país, ¿no? Y eso no solamente tiene que ver con transmitir contenidos que tengan que ver con la conservación, sino que justamente lo que hace hincapié en los fundamentos de esta ley es el basarse en la sustentabilidad, es decir, el pensar la conciencia ambiental como un todo, como lo sustentable que tiene que ser sustentable desde el punto de vista no solo ambiental, sino también social y económico. El empezar a pensar eso, el empezar a pensar la necesidad de que las comunidades se involucren en los temas ambientales, que opinen de los temas ambientales, que participen y que a la vez eso le dé las herramientas necesarias para que puedan exigir o garantizar su derecho a un ambiente sano, que es un derecho que está establecido en nuestra Constitución Nacional, ¿no? Y que a veces parece tan lejano, ¿no? Uno cuando habla del ambiente
en el mar de problemas y de conflictos que tiene la sociedad, a veces el tema ambiental queda como hasta superfluo, ¿no? Como algo, bueno, esto se ocupan las sociedades que ya tienen todo resuelto, entonces se ocupan del ambiente. Y en realidad yo creo todo lo contrario, o sea, creo que el ambiente es como el inicio, ¿no? O sea, tener un ambiente sano que implique no solamente, insisto, la ley lo que dice es no solamente la conservación, sino lo que tiene que ver con la retribución social, con la incorporación de las comunidades a las prestaciones, lo que tiene que ver con la posibilidad de que eso sea económicamente viable, es decir, que la gente pueda vivir de esas actividades, me parece que es fundamental y me parece que es transversal a todos los ámbitos. Entonces, que eso se pueda transmitir a través de la educación en todos los ámbitos educativos, desde el jardín de infantes hasta la universidad, me parece que es más que importante, porque nos va a permitir tener ciudadanos en el futuro que puedan tener más claro, por un lado, cuáles son sus derechos respecto al ambiente, pero también especialmente cuáles son sus obligaciones, ¿no? A la hora también de desarrollar sus actividades o de pensar su actividad profesional o del ejercicio de su profesión o de sus negocios, etcétera, ¿no? Entonces me parece que es como importante en este contexto a lo mejor tan negativo que tenemos ya desde el año pasado con esto de la pandemia y lo difícil que resulta salir de todo esto, me parece que es como, bueno, es como una lucecita, ¿no? Es como empezar a pensar, bueno, gracias a Dios y esperemos, por suerte, la pandemia irá mejorando con el tiempo. Pero esto no hay que perderlo de vista. Me parece que el tema ambiental es un tema que resulta transversal a todos los ámbitos de la sociedad. Y me parece que en ese sentido, la ley de educación ambiental, ahora me toca trabajar también con la gente de educación ambiental y de la cual estoy aprendiendo muchísimo porque es un ámbito bastante amplio también. Me parece que es un acierto. La verdad es que creo que está bueno y es un buen aporte. Es una ley que ya se venía trabajando hace muchos años. Así que ha sido un buen aporte. Perfecto. Vamos a pasar justamente a otras cuestiones, pero más que nada conociendo el ámbito laboral de Bariloche o también el ámbito laboral de lo que es la administración de parques nacionales, ¿consideras que hay un cambio en cuanto a la inclusión dentro de la perspectiva de género? Y desde tu óptica, ¿cuáles son esos avances en el caso de que encuentres que se haya hecho algún avance en cuanto a la perspectiva de género? Bueno, a ver, la perspectiva de género a veces, digamos, es algo que está hoy en el escritorio, ¿no? En la mesa, y es algo que se discute y es algo que está presente hoy permanentemente en muchas de nuestras charlas. Yo considero que la actividad turística es una actividad particularmente abierta a las mujeres, a la perspectiva de género. Es una actividad donde trabajan muchas mujeres, desde las tareas más simples hasta las tareas más complejas. Intervienen muchas mujeres en toda la cadena de valor de la actividad turística. Y eso me parece que, a diferencia de otras actividades de la economía, me parece que eso le da una fuerza y un valor muy particular, ¿no? Y eso me parece que es interesante. Independientemente de eso, creo que todavía, respecto de la perspectiva de género, creo que hay mucho por trabajar. Hay ámbitos donde todavía es muy difícil, hay ámbitos de dirección y hay ámbitos de gestión. No solamente, en esto no estoy hablando solamente del área de parques nacionales o del ambiente, sino en general, en el Estado, en las actividades privadas inclusive, todavía creo que hay una deuda como sociedad respecto a la perspectiva de género. Me parece que todavía es más que claro que las mujeres en muchos ámbitos ganan menos que los hombres, que todavía no acceden a determinados cargos, que todavía hay como una especie de temor de que las mujeres no son capaces a lo mejor de tomar decisiones o de desarrollarse en cargos que a lo mejor requieren determinadas decisiones. Y me parece que eso es una tarea como sociedad que con el tiempo va a ir cambiando. Yo creo que ya ha cambiado, ¿no? Si uno habla hoy con un chico de 13, 15 años, para ellos es absolutamente normal y es impensado que haya diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Lo ven como algo más natural. Y yo creo que eso es un avance, ya desde el vamos es un avance. Quizás a los que somos más grandes nos cuesta más
y a los que están en los lugares de decisión les cuesta mucho más. Pero creo que eso generacionalmente va a ir mejorando. Yo soy optimista respecto de eso. Ojalá que sea así. Ojalá. Ojalá. Seguimos con otra pregunta. ¿Cuál es tu mirada respecto a la diversidad cultural? Que ya lo hemos escuchado ya en la primera de tus respuestas. ¿Y consideras que desde el ámbito público y privado se ha trabajado dentro de esta temática? A mí me parece que tener en cuenta el concepto de diversidad cultural me parece que es transversal a cualquier estamento de la sociedad, tanto lo público como lo privado. Me parece que tener en nuestro concepto la diversidad y particularmente la diversidad cultural nos enriquece como sociedad. Me parece que es algo que nos nutre de otras perspectivas, ¿no? Yo lo veo como una ventaja. Más allá del ejemplo que hablamos hace un rato del tema de parques nacionales, bueno, Bariloche en sí mismo también se autoproclamó como un municipio intercultural y eso me parece que es interesante. No hay muchos municipios, no hay muchos antecedentes en el país que así lo planteen, ¿no? Más allá de que esto está, digamos, la interculturalidad y la defensa de los pueblos originarios está garantizada en nuestra Constitución. Bueno, muchas veces esas cuestiones lleva tiempo implementarlas o lleva muchos años generar este cambio cultural en el sentido, o el cambio del pensamiento en el sentido de poder aplicar esas ideas a la práctica, ¿no? A veces lleva tiempo, es difícil, no es tan simple, hay conflicto, hay gente que lo ve como algo positivo, hay gente que lo ve como una amenaza también. Entonces, yo particularmente, y como vengo del ámbito del turismo, y obviamente, como a todos los que venimos del ámbito del turismo, una de las cosas más maravillosas que nos puede pasar es viajar y conocer otras culturas, y conocer otros ambientes, y conocer otras personas. Yo soy una acérrima defensora de ir y conocer y empaparse de otras culturas. Me parece que eso enriquece, me parece que eso abre la cabeza, me parece que eso nutre de nuevas ideas y es el mejor remedio para estas actitudes que tienen que ver con la xenofobia, estas actitudes que tienen que ver con el racismo. Me parece que en ese sentido el turismo y los viajes lo único que hacen es nutrirnos de experiencias, ¿no? Y creo que esas experiencias después uno las puede replicar en su propio ámbito, ¿no? Esto de contar o de transmitir lo que uno pudo vivir o de involucrar a otros o tratar de entusiasmar a otros para que conozcan otras culturas, para que conozcan otros ámbitos. Creo que es el mejor remedio para bajar los prejuicios, ¿no? Y eso creo que es a nivel mundial. Me parece que es el mejor remedio. Yo creo que también todos coincidimos en ese aspecto, el poder conocer otras culturas, empaparse y no verlo como un atractivo solamente, sino el hecho de estar ahí y poder compartir. Es algo que siempre lo hemos visto y es una de las cuestiones que hemos hablado con muchos profesores del instituto. Así que, bueno, vamos con la última preguntita, si no sacamos más tiempo, pero nada, es muy interesante las respuestas que hemos tenido hasta ahora, así que teniendo en cuenta el contexto de pandemia, que estuvimos hablando un poco, y la actividad turística, que es la primera fuente o la principal fuente de ingresos de la ciudad, ¿cómo nos obliga esta situación a repensar el turismo? Creo que en primer lugar nos obliga, ¿no? Esto que vos dijiste, o sea, estamos obligados a repensarlo, ¿no? Yo creo que tratando de ver siempre la parte positiva de las cosas, ¿no? La parte negativa ya sabemos cuál fue y ya sabemos cuál es, pero tratando de ver un poquito, bueno, el objetivo, el final. Yo creo que esta pandemia, como algo realmente positivo, nos dejó como una especie de cultura del cuidado, ¿no? Por lo menos para la gran mayoría de la sociedad que ha sido cuidadosa en ese sentido y que ha tratado de cuidarse a sí mismo y de cuidar a los otros, creo que eso nos ha dejado una gran enseñanza. Una de las cosas que dicen es que justamente en los países asiáticos, cuando uno los visite, la experiencia de ver gente con barbijo por la calle,
que hasta hace 2 años era algo raro para nosotros, ahora no, justamente tiene que ver con aprendizajes de situaciones que sucedieron en el pasado y que les permitieron superar, por ejemplo, pandemias o epidemias o situaciones difíciles, ¿no? Y que han quedado instaladas en la sociedad como una forma de cuidado. Es decir, me cuido yo, pero también te cuido a vos y no te contagio, si estoy resfriado, o si tengo una angina, o etcétera. Yo creo que esa es una gran enseñanza que nos ha dejado esta pandemia, el tema del cuidado. Y el cuidado también se puede traducir en la actividad turística, ¿no? De cómo manejamos los protocolos. Esperemos que puedan ir resolviendo, se puedan ir resolviendo y se puedan ir flexibilizando, obviamente, como todos queremos, pero creo que igual internamente, en lo más profundo de cada uno de nosotros, algo de ese cuidado va a continuar y en el tiempo. Y me parece que es saludable eso, me parece que tiene que ver con un montón de conceptos que hacen a la calidad también, ¿no? Y esa fue una enseñanza de la pandemia. Por otro lado, creo que hay una ventaja, creo que es una gran ventaja que tiene la actividad turística, que es se puede recuperar rápido, ¿no? de estas caídas. Esta ha sido una caída muy profunda y muy terrible en relación a otras anteriores, pero creo que tiene esa ventaja. Los atractivos siguen estando ahí, la gente sigue estando en los lugares. Lo único que necesitamos es que la gente le pierda el miedo, se vacune, haga lo que tenga que hacer y empiece a bajar de vuelta. O sea, y eso se recupera más rápido que a lo mejor otras actividades, ¿no? Eso nos da una perspectiva como ciudad turística, me parece, interesantísima, porque creo que rápidamente podemos reacomodarnos y podemos empezar, quizás no a los niveles deseados, a lo mejor desde el principio no, pero me parece que es una ventaja que tiene puntualmente la actividad turística. Y por último, una cosa que ahí sí tiene que ver mucho con las áreas protegidas y con los parques nacionales, creo que hay una revalorización, y esto he estado leyendo notas de otros países también, hay una revalorización importantísima respecto de las áreas protegidas, de la importancia que tienen las áreas protegidas para la sociedad, del espacio de ambiente sano y salud, ¿no? Asociar el área protegida con la salud, con el aire libre, con el aire puro, con la biodiversidad. En este momento, el otro día salió una nota muy particular que en Estados Unidos hay una especie de aluvión generalizado, porque ellos están en verano en este momento, de picos de asistencia a los parques nacionales como nunca antes. Y realmente están tratando de entender por qué esto sucede y probablemente quizás una de las respuestas que han encontrado es justamente esta, es como una respuesta natural al encierro, ¿no? A la sensación de miedo, a la sensación de enfermedad. Y en eso me parece que es como que las áreas protegidas responden a todo lo contrario, o sea, dan respuesta a todo lo contrario, a lo que es un ambiente sano, a lo que uno asocia con la idea de placer, con la idea de aire puro, ¿no? Y eso está asociado al concepto de salud. Entonces, de hecho, en Estados Unidos han hecho una campaña que tiene que ver con parques sanos, healthy parks se llama, y justamente habla de eso, ¿no? De la necesidad que de golpe ha tenido la gente de sumarse y de estar en contacto con la naturaleza de una forma a lo mejor hasta violenta, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, en el último verano, lo que notamos es que ha habido en este parque, en Parque Nacional Nahuel Huapi, actitudes de la gente que antes eran más raras, ¿no? O que sucedían muy de vez en cuando, y ahora se han transformado como en actitudes más masivas. Por ejemplo, les cuento un caso, el caso de la gente que se quiere meter a bañar en la laguna del Ventisquero Negro, en el Tronador. Eso antes no sucedía, y por un lado uno piensa, bueno, a lo mejor, qué gente irrespetuosa o irresponsable respecto del ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digo, ¿hasta dónde no respondería esa actitud de querer ya ni siquiera visitar la naturaleza? Es meterme en la naturaleza, es tener que tener el contacto hasta físico con la naturaleza, ¿no? Y un poco tratamos de analizar esas situaciones como algo que a lo mejor se van a ir repitiendo y que a veces, obviamente, tienen que ver con la seguridad de las personas. O sea, muchas veces
hay que sacarlos de esa laguna porque esa laguna es muy fría, no es un balneario, etcétera, etcétera. Es muy profunda, bueno, tiene un montón de cuestiones de seguridad que obviamente que no le decimos a la gente que lo haga, pero hemos notado que la gente tiene este tipo de actitudes que como de desenfreno, ¿no? De uso de los espacios naturales. Y eso quizás tenga que ver como una respuesta hasta instintiva, se me ocurre, de querer estar en un ambiente que transmita esto de la salud, ¿no? Transmita un ambiente puro, un ambiente saludable. Así que es interesante esa visión y para nosotros como parque también es un desafío de cara a la próxima temporada de verano, que si Dios quiere será más masiva y vendrán más cantidad de gente. Entonces también nos interpela como organización en el mensaje, ¿no? En cómo vamos a transmitir ese mensaje a la gente que nos visite, sumado a que vamos a tener una temporada particularmente peligrosa respecto de la sequía, ¿no? Entonces, ambas cosas ya se están elaborando y ya se están pensando respecto de los mensajes a transmitir. Pero, digamos, como para cerrar un poquito esto de repensar la pospandemia, a mí me parece que repensarla en el ámbito de los parques nacionales, de las áreas protegidas, y si la gente no tiene un área protegida cerca, al menos un parque, ¿no? O una plaza, o un espacio verde. Me parece que es una forma diferente de encarar de encarar el futuro y que además nos llena de esperanza, ¿no? Porque en definitiva las áreas protegidas tienen que ver con eso, con la esperanza de que van a seguir estando para siempre. Así que creo que ese es el mensaje más interesante que podemos dar, al menos como Administración de Parques Nacionales, ¿no? Que es nuestra tarea. Exactamente. De cara a una nueva temporada de verano que va a tener muchas otras menos restricciones, vamos a decirlo así, esperamos que tengamos una muy buena temporada, ya sea ambientalmente, en cuanto a conservación, en cuanto a lo social y económico, que sea totalmente excelente para todos, así que coincidimos totalmente con esta visión. Así que nada más queda que agradecerte. Al contrario. Muy interesante, creo que todos opinan lo mismo. A los demás, invitarlos a las próximas entrevistas que estaremos transmitiendo en esta Semana del Turismo, así que muchísimas gracias, María Teresa. Muchas gracias a la Administración de Parques Nacionales y bueno, nos vemos en la próxima entrevista.